De la silla presidencial a la montaña de la miseria. Juan Orlando Hernández se convirtió en el primer expresidente en ser juzgado en una de las potencias mundiales, Estados Unidos, por los delitos relacionados con narcotráfico, luego de 8 años de gobierno en Honduras, la cual muchos denominaron narcodictadura. Hernández Alvarado nació el 28 de octubre de 1968 en Gracias Lempira, Honduras, razón por la cual se referían a él como el Indómito, ya que vio la luz del día por primera vez en la aldea El Río Grande. Creció en una familia numerosa y muy humilde, siendo el hijo número 15 de los 17 hijos del matrimonio de Juan Hernández Villanueva, su padre, y Elvira Alvarado Castillo, su madre, quienes le criaron en zonas rurales, en cercanías con la agricultura y las tierras. En 1985 ingresó a la primera promoción del Liceo Militar en la zona norte de Honduras, San Pedro Sula. Siempre se destacó como un estudiante aplicado y participativo. Apenas iniciaba su etapa de formación y se notaba con sed insaciable de aprender. Su deseo de conocimiento y mejorar constantemente lo llevó a mudarse a Tegucigalpa para continuar con su educación superior, donde cursaría sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y donde se remarcó su liderazgo, dejando entrever que enseguida se convertía en el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989. Posteriormente se graduó de Ciencias Jurídicas y Sociales en 1990. Ana García fue su esposa, con quien procreó 3 hijos, Ivonne María Hernández Bonilla, Ana Daniela y Juan Orlando, mismo nombre que su padre. Su interés por el liderazgo y política siempre existió. Enseguida obtuvo una maestría en Administración Legislativa en la Universidad de Nueva York, Albany, en 1995. De regreso a Honduras, Hernández trabajó su práctica como abogado y notario público. Comenzó como asistente de su hermano mayor Marco Augusto Hernández, entonces secretario de la Cámara Legislativa. Posteriormente, se convertiría en diputado por Lempira, de la mano de su hermano, en el periodo 1998-2002. Desde 1998 a 2013, fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira. Hernández fue elegido como presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional en enero de 2010, cumpliéndose su 4º periodo como diputado de ese poder del Estado. Durante 2012, se enfrentó a Ricardo Álvarez para convertirse en el candidato presidencial del Partido Nacional para 2013. En noviembre del 2012, ganó las elecciones internas. Su contrincante denunció públicamente el resultado como fraude, exigiendo un recuento voto a voto que el Tribunal Supremo Electoral rechazó rotundamente. Como era de esperarse, el Indómito de Lempira quería ser presidente de la República de Honduras. Una vez la titularidad del legislativo, inició los preparativos para postularse en la presidencia y en breve dio inicio. Juan Orlando Hernández. En junio del 2013 comenzó su campaña presidencial titulada El Pueblo Propone. De la mano de Dios, con el apoyo de mi partido. Preparó el terreno de cara a las elecciones generales, en las cuales se anotaría una nueva victoria. Nuevamente objetadas de fraudulentas por sus rivales, la ahora presidenta Xiomara Castro como candidata del naciente Partido Liberal y Refundación Libre, y al también opositor Salvador Nasralla, quien entonces debutaba en política como candidato presidencial de su nuevo partido, Anticorrupción PAC. El 24 de noviembre ganó las elecciones venciendo a su rival Xiomara Castro por 250,000 votos, convirtiéndose en el presidente más joven en asumir el cargo en los siglos XX y XXI. Su mandato concluyó el 27 de enero del 2018. Una vez en la presidencia, Juan Orlando inició su primer periodo de mandato, colmado de animadversiones y expectativas. Surgían entonces las primeras denuncias de su hermano Tony Hernández, vinculado en el mundo del narcotráfico, bajo su protección. El expresidente Juan Orlando Hernández demostró ser un aliado incondicional de los Estados Unidos, pero se vio salpicado una vez su hermano fuera capturado y por relacionarlo a la droga. Repito, nadie está por encima de la ley. El tratado de extradición fue firmado en Washington el 15 de enero de 1909 y ratificado en 1912,
bajo las administraciones de Theodore Roosevelt en Estados Unidos y Miguel Dávila en Honduras. Fue reformado en 1927 y reactivado en 2012. Lo aplicaron por primera vez en 2014. Este acuerdo entre ambas naciones, el cual fue denunciado en agosto del 2024 por las actuales autoridades de Honduras. La caída de Hernández atravesó un largo camino. Durante su segundo periodo de poder, los fiscales estadounidenses alegaron una serie de casos de narcotráfico que Hernández había recibido sobornos de traficantes a cambio de protección y que fue cómplice de la red de cocaína dirigida por su hermano. Aunque no enfrentó cargos formales durante el mandato, Hernández resultó salpicado por los señalamientos que incluyeron la mención de su nombre más de 50 veces en un documento de sentencia presentado en el caso de su hermano Antonio Otoni, como se le conoce, a quien fue condenado por cargos de drogas en 2019 y sentenciado a cadena perpetua más de 30 años. La Fiscalía de los Estados Unidos de América solicita la siguiente condenación para Juan Antonio Hernández. Hernández negó todas estas acusaciones y se concentró en su gestión. Comenzó con la depuración de la Policía Nacional, creó agencias de seguridad como la Policía Militar y se tramitaron las primeras extradiciones de los primeros capos de la droga, como ser los cachiros. Se entregaron por su propia cuenta a la DEA, huyendo, según dijo Jo, en la lucha antidroga. Pese a estos señalamientos y escandalosos, en 2016 anunció que se presentaría a la reelección. Con el plan de gobierno, Honduras avanza con paso firme, avanzando en 7 pilares. Para asegurar la convivencia y la seguridad del pueblo hondureño. Honestidad y transparencia, seguridad y defensa, acceso a crédito, innovación productiva, salud, educación, estabilidad en el país. Y Honduras como una plataforma logística. En medio de menciones en actos ilícitos fue reelegido en 2018, después de una votación considerada como fraudulenta por la oposición y observadores internacionales. Debido a las protestas, el gobierno declaró el estado de emergencia. Unos 30 manifestantes murieron y más de 800 fueron arrestados. La caída del imperio de Juan Orlando comenzaba a rumorarse respecto a las declaraciones de narcotraficantes extraditados. Desde el año 2014, más de 50 hondureños fueron extraditados a Estados Unidos. Entre los extraditables se encuentra Carlos Arnaldo Lobo, alias el Negro Lobo, Luis Alonso Valle, hermano de Miguel Arnulfo Valle, involucrado en el tráfico de drogas a gran escala, condenado a 300 meses de prisión en Estados Unidos. Miguel Arnulfo Valle, jefe del cartel Valle, acusado de tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos, quien fue condenado a 23 años de prisión en una cárcel de Virginia. Miguel Arnulfo Valle fue uno de los que sembró el terror en el occidente del país. José Inocente Valle, miembro de la organización Valle, acusado de tráfico de drogas. Al momento de su captura se le incautaron armas, dinero y propiedades. Fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por narcotráfico. Noé Montes Bobadilla, jefe de uno de los carteles más grandes de Honduras, controlando el área del Caribe hondureño, condenado a 37 años de prisión en Norteamérica. Asimismo, Óscar Fernando Sánchez Tobar, Teto, vinculado con el clan Valle, acusado de fabricar y distribuir cocaína con intenciones de importarla a Estados Unidos. Juan Carlos el Tigre Bonilla, el ex general de la Policía Nacional, conocido como el Tigre Bonilla. Erlinda Bobadilla, miembro del clan Montes Bobadilla. Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Lloro. Videncia Okelí Martínez, fue diputado durante 2 periodos entre 2010 y 2018. Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, fue condenado a una cadena perpetua de más de 30 años en marzo del 2021, entre otros extraditados. Pasos gigantes se acercaban al gabinete del expresidente, quien pasaría de aliado a extraditado, ya que Estados Unidos venía investigando cada una de las capturas, incluyendo la de su hermano Tony Hernández y demás extraditables que mencionaban al mandatario en ese entonces, a lo que él defendía que eran narcos confesos, que en venganza emitían testimonios falsos, no así para gran parte de la población hondureña.
ya que argumentaban que él hizo uso de la extradición para evitar ser investigado. Sin embargo, los días avanzaron y un segundo periodo de gobierno llegaba a su final. La derrota de su partido y su extradición estaba cerca. Primero llegó la abrumadora victoria de la oposición el 27 de noviembre de 2021. Después le cancelaron la visa. Enseguida se dio a conocer la orden de captura. Último momento. Acusado por narcotráfico de parte del gobierno de los Estados Unidos y pedido en extradición. Contra Juan Orlando Hernández, el 14 de febrero de 2022, la cual se hizo efectiva el martes 15 de febrero. A eso de la 1:30 de la tarde se informó que al expresidente hondureño se le leyeron sus derechos, previo a ser efectiva la orden de captura emitida ese mismo día. Luego, como a las 2 de la tarde, se había capturado. La consternación y notoriedad en el país era evidente. Los medios de comunicación informaban la captura del expresidente Juan Orlando Hernández. El país norteamericano había solicitado a Juan Orlando en extradición. Desde ese momento, la residencia del político estaba rodeada por al menos 600 efectivos policiales. El 27 de enero de 2022, Juan Orlando Hernández concluyó 8 años de mandato, luego de estar en las cúspides de la política y ser el hombre más poderoso de Honduras. Soy Juan Orlando Hernández. Señaló en un audio difundido tras conocer la noticia que estaba listo para colaborar y llegar voluntariamente a la audiencia judicial que decidiría su suerte. En un audio difundido durante sucedían estos hechos, dijo: estoy listo para colaborar y llegar voluntariamente para poder enfrentar esta situación y defenderme. Pero la pesadilla de la familia Hernández Alvarado comenzaba. Trasladaron con esposas en pies y manos un chaleco antibalas, gorra color azul y mascarilla para evitar el contagio del COVID. El exmandatario hondureño, quien salió fuertemente resguardado en poder de las autoridades. Mientras tanto, el ambiente de aquella tarde era tenso. Decenas de personas llegaron con pancartas hasta la residencia de Hernández para celebrar el pedido de extradición, mientras que otras ciudades de Honduras, decenas de personas salieron a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen una canción pegadiza cantando "Juancho se va para Nueva York". Tras aquel oscuro día para la familia Hernández Alvarado, el Ministerio Público de Honduras informó que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado solicitó el 1 de abril de 2022 al Juzgado de Letras de Privación de Dominio el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros del exmandatario, quien mientras tanto debía permanecer 2 meses en prisión hasta que dieran luz verde para extraditarlo. Y fue el 21 de abril de 2022 que fue trasladado en un avión de la Administración de Control de Drogas DEA hacia Estados Unidos, y en 24 horas después de su extradición, lejos de su tierra, que le vio crecer y nacer, y la nación en la cual presidió, el gobernante se encontraba solo y enfrentando a la justicia. Juan Orlando Hernández debía permanecer recluido en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan y posteriormente dar continuidad al juicio por narcotráfico contra el expresidente, que según lo programado iniciaría el 24 de abril del año 2023. Este enseguida se reprogramó para el 18 de septiembre, pero finalmente se reprogramó para el 5 de febrero del año 2024. 5 meses después, ese mismo día sería el juicio de Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional. El martes 20 de febrero del 2024, en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se dio comienzo el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Finalmente, el juicio da inicio. El abogado Raymond Colón se quejó de que no han podido ver todas las pruebas de la acusación, precedentes principalmente, según las fiscalías, de grabaciones de reuniones y extractos de dispositivos electrónicos. Por otro lado, el mandatario argumentaba: reitero a mi nación, así como al mundo entero, soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Que la verdad se revele y prevalece en mi caso.
soy inocente. El juicio duró semanas. El mundo entero se mantenía a la expectativa, esperaba un veredicto final. Por un lado, los hondureños exigían justicia, mientras allegados, familias y abogados del exmandatario del Partido Nacional seguían desesperadamente buscando formas como ganar puntos a favor en aquel juicio del siglo que hundía a Hernández cada día más. Con testimonios en su contra, mientras tanto, había vigilia afuera de la corte antes del veredicto, murales con fotografías de víctimas de violencia en el país centroamericano, colocados por sus parientes, y varias banderas de Honduras marcaron la vigilia organizada en las veredas cercanas al edificio del Distrito Sur de Manhattan. Un altar con velas y varias pancartas con mensajes y reclamos. ¡Orlando! ¡No volverá! ¡No volverá! ¿Qué queremos para hoy? ¡En cadena! A las víctimas del narcotráfico, no clemencia para los narcos políticos. Mientras en las conclusiones la defensa afirmó que su cliente Juan Orlando Hernández era víctima de una venganza de narcotraficantes confesos y asesinos que buscaban bajar sus penas, y destacaron las leyes que se aprobaron bajo la administración de Hernández Alvarado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Posteriormente, el 8 de marzo de 2024, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue encontrado culpable de los 3 delitos: narcotráfico, esto de manera unánime por los miembros del jurado. Después de semanas de desarrollo del juicio, finalmente llegó el día 14, en el cual se daría el veredicto final. Después de 2 días de deliberación, el juez Castel recibió a los jurados, 12 neoyorquinos, el sobrecontentivo del veredicto, que leyó para hacer saber al público presente en la sala enseguida a las 12 del mediodía de Honduras. El jurado envió una nota al juez Castel anunciando que se llegó a un veredicto final en el juicio contra Juan Orlando Hernández, declarándolo culpable de todos los delitos que se le acusaban. Juan Orlando Hernández ha sido declarado culpable. Oiga usted, información de último momento. La lectura de la sentencia se desarrolló el día 26 de junio del 2024, donde Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión, 5 años de libertad supervisada, por una multa monetaria de $8 millones, luego que en marzo del mismo año fuese declarado culpable por el Distrito Sur de Nueva York. Por favor, levántese, señor Hernández. Te condeno a 45 años de prisión, luego de 5 años de libertad supervisada, señaló el juez. Ya no había nada que salvar a Juan Orlando. Enseguida, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico y armas en Estados Unidos, solicitó un nuevo juicio contra el exmandatario hondureño, pero la solicitud no fue contestada. Juan Orlando estaba condenado. Desde abril del 2022, inicialmente fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Posteriormente, en enero del 2025, fue trasladado a la Institución Correccional Federal Lewisburg, en Pensilvania. Ahora, 11 de febrero, que fue cambiado a USP Hazleton de Virginia, una de las peores y duras prisiones del sistema carcelario, denominada la Montaña de la Miseria. Refuerza la percepción de la gravedad de su condena y necesidad de mayor seguridad en su custodia, donde al menos de un mes ha sido cambiado a 2 cárceles distintas, esto en escasos días de que se vence el escrito de apelación por la defensa. Tras ganar al presidente Donald Trump, existió especulación en una esperanza de un posible indulto. Sin embargo, hasta el momento no hay luz verde ni esperanza de que Juan Orlando regrese a Honduras. Mientras tanto, su esposa e hijos confiesan inocencia e injusticia de tener todo. Pasó a una celda, tipificado a nivel mundial como un narcotraficante. La ambición y sed de poder lo llevó a la ruina más grande.